buenas noches, Dios los bendiga, qué bueno poder estar una vez más con ustedes y en este tema que estamos desarrollando esta semana mucho mejor. Queremos saludar a Lisbeth, a don Orlando, qué bueno que estén con nosotros, a Hilda Gil, a Freddy, Dios los bendiga, Alejita con Santiago y don Álvaro y don Mateo, Claudia Muñoz, Judy Esther Monzón. Qué bueno tenerles acá y estar ya conectados para esta noche de transmisión. Ya en unos minuticos vamos a iniciar. Estamos dejando que ustedes se conecten. Mientras tanto sigan disfrutando de nuestra amena música mientras que ya iniciamos. A todos, entonces ahora estamos listos para iniciar. Nuevamente saludamos a la doctora Cata, Alvarito Marín y a todos los que se van a conectar a lo largo de la noche y esperamos que este tiempo sea de bendición. Hoy tengo el privilegio de que mi esposa me esté acompañando, así que gracias. Por favor, tomas el micrófono para que puedas saludar y puedas compartir con nuestros amigos. Buenas noches, iglesia. Aquí desde este frito de Bogotá que está supremamente duro, pero bueno, vamos a estar ahí con la palabra que Dios tiene para sus vidas, para que sea de bendición, para que sea de fortaleza y puedan disfrutar ese tiempo especial de palabra. Bueno, anoche empezamos un tema y estábamos hablando acerca de todo lo que estamos viviendo, pero les dije que vamos a hablar esta semana y que el domingo hay una palabra bien especial. Y hoy quiero como primero aterrizarnos, ¿verdad? Porque empezamos a hablar de estos temas y entonces nos llenamos de emoción y nos llenamos de sentimientos y de euforia y a veces nos podemos equivocar. Por eso el título de la enseñanza en esta noche es cuidado con lo que escuchas, cuidado con lo que hablas. Cuidado con lo que escuchas, cuidado con lo que hablas. Así que eso es lo que vamos a compartir en este momento. ¿Y por qué lo hago? Porque es que muchas veces nosotros escuchamos de todo y a todo le damos credibilidad y todo lo estamos repitiendo como si fuera así y no nos cercioramos de saber si realmente eso no es. Y así como lo escuchamos, muchas veces también así lo hablamos y por eso nos metemos en muchos problemas, en muchas situaciones difíciles. Entonces quiero que en esta noche sea un tiempo de reflexión y sé que va a ser de bendición la palabra y por eso vamos a compartir nuestra primera pregunta de esta noche. Y la primera pregunta de esta noche es: ¿qué piensas de las teorías de conspiración que actualmente nos bombardean? Entonces quiero empezar con esa pregunta. ¿Qué piensas de las teorías de conspiración que actualmente nos bombardean? Entonces aquí va a aparecer la pregunta para que usted pueda contestarla. Mi esposa ya me está con ganas de contestarla también. ¿Y por qué la hago? Porque resulta que yo no estoy desconociendo que está pasando algo. O sea, algo realmente está pasando y espiritualmente tenemos que estar alerta, pero escúcheme, espiritualmente. Pero a veces nosotros entramos en un contexto donde ya entramos en otro mover y tal vez eso también es distracción del enemigo, el llevarnos a pelear entre nosotros sin entender realmente lo que está pasando. Por eso mi pregunta es: ¿qué piensan de las teorías de conspiración que actualmente estamos viviendo y por qué está sucediendo eso? ¿De acuerdo? Entonces, esperando que ustedes empiecen a contestar, que ustedes estén muy atentos, que estén muy dinámicos, que estén... La culpa de todo este tema la tiene Jairo y Paola por el tema del martes, que estuvo muy chévere y abrieron esta ventana y me parece bien especial. Y es que al ver lo mismo, estamos viviendo tiempos muy peligrosos, ¿de acuerdo? De una serie de avalancha de noticias. Yo he tenido que aconsejar a personas y en estos días aconsejé a una pareja, porque esta pareja resulta que el esposo
las noticias lo ponen mal, pero las noticias lo ponen, mi esposa conoce a esta pareja, lo ponen con depresión, le dan asfixia, le da taticardia, al punto que no puede dormir de noche, y la esposa le encanta escuchar noticias. Y tal vez una cosa de la que le dije a la esposa se las voy a decir a ustedes más adelante en la prédica, pero desde el principio les he dicho, cuidado, tengamos cuidado con las noticias, porque a veces son alarmistas, porque a veces nos llevan a situaciones ya de terror, de situaciones donde esto se acabó, no hay nada más que hacer, y tenemos que tener cuidado, ¿de acuerdo? Porque muchas de las noticias que estamos escuchando, muchas son verdad. O sea, muchas noticias son verdad. No le voy a decir, no, todo es mentira, no. Hay muchas cosas que son verdad, pero así como hay muchas cosas que son verdad, también hay muchas cosas que son mentiras, ¿de acuerdo? Y entonces por todos los medios es impresionante cómo estamos recibiendo esas noticias. Ahora, entonces tenemos las redes sociales a través de nuestros dispositivos, tenemos la televisión, tenemos periodistas amarillistas, o personas que publican en las redes sociales cosas y que lo sacan de una tal manera que nos empiezan a dividir entre bandos, ¿de acuerdo? Y yo quiero que pensemos algo, y espero que usted esté muy atento, que usted esté muy con su mente abierta a entender lo que Dios nos quiere decir en esta noche. Pero muchas veces en esas situaciones estamos dispuestos a creer y aceptar todo lo que de la persona que yo creo que le puedo tener confianza lo dice, y estoy dispuesto a rechazar todo lo que digan del otro lado porque no me interesa ni siquiera escucharlo. Y a veces caemos en esos errores y en esas arbitrariedades, porque por el mismo amarillismo. Yo no le voy a decir el nombre, pero yo le estaba contando a mi esposa de una periodista que en particular yo siento que tiene eso, y se los voy a colocar en un momento como contexto, ¿de acuerdo? Entonces, esos ingredientes de amarillismo, de darle el fanatismo, de colocarle la drasticidad, hace que adicionalmente estemos en esa situación. Cuando yo era pequeño y alguien se golpeaba y le salía sangre, mi mamá tenía un dicho, y era que la sangre era escandalosa. Entonces, que de pronto la heridita era muy pequeñita, pero con tanta sangre generaba mucho miedo porque pensábamos que era algo muy duro. Y eso es lo que pasa ahora. Entonces, de una cosa pequeñita hacemos un escándalo, y algo que no tiene tanta significancia lo convertimos en algo fuerte. Y yo pienso que también cuando a veces de pronto el tono de la voz de la persona, la forma como lo dice, cambia totalmente la percepción de lo que la gente quiere informar, y eso es muy complicado. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque a veces de pronto son cosas que de pronto son manejables, pero si yo le pongo como el picante, como la forma, hace que cambie la noticia y sea algo como alarmante en medio de todo. Así que en eso que dice mi esposa, y es lo que voy a hablar dentro de un momento de la forma de emitir las noticias, quiero que estemos pensando, o que estemos respondiendo sobre la pregunta: ¿qué piensan de las teorías de conspiración que actualmente nos bombardean? Ahora, si usted no tiene ni idea que le estoy hablando, diga, ¿de qué está hablando, pastor? Yo no he escuchado nada de eso. Y perfecto, entonces usted dice, no sé qué está hablando. Si usted sabe, entonces usted opina, pues a mí me parece que sí, que es grave, no sé qué, o me parece que tal cosa, pero queremos escuchar lo que usted piensa, lo que usted opina, para poder aterrizar esto, ¿de acuerdo? Ahora, cuando yo le hablo de todo esto, de las personas que manejan mal los medios de comunicación, que manejan mal el amarillismo, lo que mi esposa acaba de decir, de cómo damos las noticias, de cómo estamos informando, es cuando me viene a mí a la cabeza, se acaba de morir hace poquito Kino, y bueno, yo fui uno de los fans sigo siendo uno de los fans de Mafalda, y entonces recordé algo de Mafalda y quise compartirlo con ustedes, porque creo que Mafalda resume bien lo que estamos viviendo. Entonces, en la imagen que usted va a ver ahí, Mafalda nos dice: cuidado, irresponsables trabajando. Y a veces parece que ese fuera nuestro mundo, un mundo donde no estamos trabajando con la responsabilidad necesaria, sino donde estamos trabajando con irresponsabilidad, donde hablamos, decimos, opinamos sin darle tregua. Y a veces con mi esposa nos reímos porque empezamos a escuchar cosas que, ¿verdad? Y la gente habla y como que ni pensamos, sino hablamos desde nuestra rabia y desde lo que escuchamos, que es lo que más me preocupa. Entonces yo no hablo desde lo que estudié, yo no hablo desde lo que investigué, yo no hablo desde lo que me cercioré que era verdad, sino muchas veces hablo desde lo que otra persona dijo, y a eso es lo que quiero añadir. Por eso estoy teniendo tanto cuidado con esta palabra, por eso usted no me ve tanto hablando de esto, porque creo que somos responsables de lo que hablamos. Y sí, es cierto,
además de los grandes retos que estamos viviendo con todo esto del coronavirus y todo lo que está sucediendo en el mundo, encontramos personas irresponsables que no tienen cuidado con lo que dicen y mucho menos con cómo lo dicen, que era lo que estaba diciendo mi esposa. Entonces no solamente es decir la mentira, si está diciendo mentira, sino es cómo dicen la mentira. Cuando yo estaba estudiando homilética, entonces el profesor que nos enseñaba nos decía que a veces nosotros los predicadores predicamos como si esto fuera una mentira, porque como que ni lo creemos. Y hay gente que habla mentiras y lo dice con tal veracidad que creemos todo lo que digan. Y creo que eso es lo que se está viviendo. Ahora, ¿qué pasa cuando nos bombardean con tantas noticias y con tantas situaciones que aumenta la zozobra, aumentan rabias, aumentan temores, aumentan discordias entre los oyentes? Entonces la gente anda como en una angustia, como en una agonía que no sabe para dónde ir y qué hacer. Y entonces yo preparando el mensaje, recordé las palabras que Pablo le refirió a Timoteo, y en esas palabras que le refirió a Timoteo, yo creo que hoy más que nunca tienen vigencia, que hoy son más valederas que en cualquier otro momento. Así que en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 2 dice la palabra: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tremendo. Así que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que él tiene que entender primero que lo que él hable un día va a ser juzgado por Dios. Dios va a juzgar las palabras, la forma en la que él hable, lo que él diga. Eso es lo primero que le dice, ¿de acuerdo? Pero en segundo lugar le dice que no debe parar de hablar, sino que él debe hablar, y que en su hablar debe entender que lo debe hacer a tiempo y fuera de tiempo. O sea, cuando sea cómodo y cuando sea incómodo, cuando a la gente le agrade, pero también cuando a la gente no le agrade. Y ese es uno de los errores que hemos cometido, que de pronto estamos hablando la palabra que a la gente le agrada, pero hemos olvidado de predicar la palabra que a la gente no le agrada. La palabra que lo va a incomodar, la palabra que lo va a confrontar, la palabra que lo va a poner a reflexionar. Así que eso es lo que está diciendo, ¿de acuerdo? Y que en eso tenemos que hacerlo continuamente, exhortando con paciencia y con la doctrina y esperando en el Señor, ¿de acuerdo? Así que nos hace responsables de filtrar. Yo necesito entender que cuando yo voy a hablar con alguien, cuando yo me voy a parar frente a una cámara, cuando voy a predicar un domingo en la iglesia, o así sea con una sola persona con la que vaya a hablar, yo necesito ser responsables. Creo que les comenté, hablando de este tema, que un día estábamos con mi esposa en un trancón, íbamos para una cita que teníamos y estábamos en un trancón y estábamos escuchando un programa de deportes que a mí me gusta, y en el programa de deportes estaban hablando de que futbolistas tenían o habían salido del closet para declarar que eran homosexuales, y entonces decían que no, y entonces hablaron de un jugador y dijeron, ese jugador, y ellos empezaron la polémica y a decir, no, sí, no, pero no es verdad, no, sí es verdad. Bueno, y ahí lo tuvieron. Y yo me quedé pensando, y con mi esposa le dije, si alguien llega y escucha solo un pedacito del programa, pero no escucha todo el programa, lo más seguro es que va a salir a decir que ese jugador es de esa condición. Porque eso es lo que tenemos cuando no somos responsables de indagar, de investigar sobre lo que estamos escuchando o sobre lo que estamos hablando. En la homilética misma nos hablan, por ejemplo, cuando vamos a aplicar la palabra, que un texto fuera de contexto es un pretexto. O sea, que yo puedo coger la palabra y voltearla y hacerle entender algo totalmente errado a lo que realmente la palabra quiere decir, porque yo torcí totalmente el sentido, la idea de la palabra. Así que me habla de lo importante que es hablar con claridad. Así que Dios nos llama a filtrar. Dios quiere que nosotros aprendamos a filtrar, ¿de acuerdo? Entonces usted va a decir, no es verdad entonces que hay asuntos que nos deben preocupar, pastor, o sea que no nos preocupamos. No estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que no hay asuntos de los que debemos preocupar. Sí lo debemos hacer, y sí debemos estar muy atentos, y sí tenemos que mirar qué es lo que está sucediendo en este momento sobre nuestra tierra. Sí, claro, eso es cierto, pero quiero decir que todo lo que escuchamos no necesariamente es cierto. O sea, no todo lo que escuchamos.
Entonces sí puede ser que sea cierto algo, sí puede ser que haya verdad, sí es verdad que hay cosas conspirativas, sí es verdad, seríamos ingenuos de pensar que no hay gente detrás de qué sé yo, mandos y cosas, haciendo situaciones en las que nosotros estamos siendo manipulados, siendo guiados. Sí, claro, eso es cierto, pero yo necesito darle una dirección. ¿Quieres decir algo? Entonces, Pablo nos insta a la responsabilidad en lo que hablamos sin dejar de hablar. O sea, Pablo dice, hablen, tienen que hablar, tienen que predicar a tiempo y fuera de tiempo, pero sean responsables de lo que están hablando, ¿de acuerdo? Así que con esta breve introducción, breve y me miran así como breve, entonces vamos a entrar a mirar sus respuestas. Bueno, la primera, El micrófono. Bueno, yo voy a responder bueno, con esto toca tener mucho cuidado, o sea, toca discernir lo que escuchamos, o sea, tenemos que ser atentos, no nos podemos quedar con una sola información que nos den o una persona que nos hable, porque hoy en día se levanta mucho profeta, mucha persona que está diciendo, no, es que ya tal cosa, Bueno, a veces hay que tener mucho cuidado con eso, decirle, Señor, ayúdame a entender, a discernir, y bueno, Dios aclarará. Si la persona dijo ya, porque muchas veces nos ha pasado, muchas veces de pronto se han levantado comentarios de ciertas cosas que van a pasar, y pasa el tiempo y resulta que no pasó nada, entonces lo que quedamos como nosotros, como un poquito, wow, creo que me sentí como mal, entonces a veces nos toca tener mucho cuidado con eso, saber discernir, decirle al Señor, bueno, hay momentos donde uno escucha y listo, escucha y ya el Señor se encargará. Entonces a veces nos toca tomar como esa posición y no generar como la misma ola o la misma corriente o como seguir la onda, no, realmente Dios es el encargado de discernir y aclarar las cosas que se vayan presentando. Ok. ¿Listo? Entonces vamos a leer los comentarios. El micrófono no, si el micrófono no te escucha. Dice, yo vi aquí varias. Dice Franci Espinel, dice, lo mejor que podemos hacer es no ver nada de noticias. A mí la verdad me afecta muchísimo. Ok, entonces quiero aclarar algo a Franci y a todos. Obviamente tampoco es que nos desinformemos, porque también es peligroso el no estar informados. Entonces más adelante les voy a explicar algo, pero si vemos noticias, entonces no nos veamos la noticia de la mañana, del mediodía y la noche, porque es exactamente la misma noticia y nos van a exagerar, ¿de acuerdo? Entonces es ver noticias, estar enterados y más adelante les voy a dar una cápsula sobre eso, ¿listo? Lili Valencia, buenas noches, dice así. Laura Flores, muy buenas noches. Alvarito Marín dice así, creo que la desinformación y el amarillismo de las noticias son las cosas que nos desvían de la realidad que realmente se está viviendo, ya que le aumenta más de lo que en realidad es. ¿Listo, Alvarito? Dice Wilmar, muy buenas noches. Aida, buenas noches. Masta Rocío, buenas noches. Lucecita dice así, que no tenemos, ¿qué dice acá? Conocimiento suficiente que si no tenemos suficiente conocimiento del tema es mejor no opinar o evitar errar. Así es, muy bien. Paola, buenas noches. Freddy Soto, las teorías de las conspiraciones están sembrando incertidumbre y dudas. Así es. Y Wilmar dice, pienso que muchos son conjeturas. Y Paulita Vaquero dice, pienso que están saliendo a la luz pública, pero que ya viven de mucho tiempo atrás, que vienen de mucho tiempo atrás. Ok, gracias a todos los que comentaron. Y tomando lo que está diciendo Paola, anoche yo decía algo en la charla, y era que nosotros, por ejemplo, cosas que estamos viendo ahorita, y espero que me entienda cómo lo voy a decir, no estoy diciendo que estoy reconociendo algo bueno en el diablo, no, el diablo no tiene nada bueno, pero decía que algo que se podría reconocer el diablo es la paciencia. O sea, el diablo no fue que esto se le ocurrió ayer, que es lo que está diciendo Paola, sino que esto viene de mucho tiempo atrás. O sea, todo lo que estamos viviendo, todo lo de ideología de género, todo lo que estamos viendo de una agenda globalista y todo, eso no fue que surgió ayer o el año pasado y a alguien se le ocurrió, sino que viene de tiempo atrás en lo que nosotros estamos viviendo, y por eso necesitamos estar atentos. Pero necesitamos estar atentos, y ahí vuelvo a tomar las palabras que dijo Lucy, que yo mejor necesito primero investigar, entender bien el tema, saber qué es lo que sucede, y cuando lo entienda bien, ahí sí hablar del tema. El problema es que yo le agradezco a usted, por ejemplo, si usted me cree a mí, o sea, qué bueno, pero si yo le digo, y es que mañana se acaba el mundo,
Usted tiene que mirar por qué yo dije eso y a dónde va a mirarlo. Pero usted no puede salir a decirle a todo el mundo, no, es que mañana se acaba el mundo, ¿Y por qué? Pues porque mañana se acaba el mundo. ¿Quién dijo? Mi pastor, y así es. No, 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 no. Tenemos que tomar las cosas con cautela, tenemos que entenderlo. Es más, tenemos que saber cómo lo hablamos, porque podemos estar generando situaciones de caos sin necesidad de que haya ese caos, ¿de acuerdo? Dice Alex Hincapié, las noticias nos confunden, uno no sabe ni qué pensar, dice eso. Y Paulita dice, y el que piensa que son meras conspiraciones tienen que ver un análisis político mundial. Exacto, entonces acá voy en esto. Entonces vuelvo y digo, ¿que existe? Sí, es real. ¿Que estamos viendo? Sí, claro, es real. Pero necesitamos filtrarlo y entenderlo. Y no nos podemos quedar solamente con lo que digan las redes sociales, porque las redes sociales no son una veracidad. Yo necesito ir más a fondo, necesito leer. ¿Cómo estás con la lectura? Necesito investigar, necesito entender el concepto. Ahora vuelvo a lo que yo le decía a Franci, no se trata de que no escuche noticias, no, necesito escuchar noticias, pero voy a hablarlo más adelante, pero necesito mirar la noticia en un contexto correcto en lo que se quiere, ¿de acuerdo? Ahora, gracias por sus comentarios, por lo que nos están hablando, y viene mi primer punto, y mi primer punto es, cuidado con la comezón de oír, es lo primero, cuidado con la comezón de oír, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que entender eso, porque es que a veces, qué sé yo, su persona favorita, sea político, sea un deportista, sea un presentador de noticias, su presentador favorito dice, el día está oscuro aunque esté haciendo sol, y usted lo cree porque su redactor de noticias, usted lo dijo y así es. Y a veces no nos damos el tiempo de mirarlo. O hasta las personas de pronto de farándula, que muchos de esos de farándula se meten en cuentos y hacen rollos y creemos todo lo que ellos dicen, porque nos dejamos llevar por ese ambiente. Y bueno, hablando de la farándula, nos metemos en cosas que ni nos interesan y que sí se vuelven la noticia del día, que si se hizo, no se hizo, se supuso, no se puso, y que tenemos problemas realmente graves y estamos allá peleando y agarrados por la novela de si le pegó, si se merecía o no, o sea, cosas que no tienen relevancia, ¿de acuerdo? Ahora, entonces vamos a hablar de cuidado con el comezón de oír, y viene mi segunda pregunta. Gracias por haber estado tan diligentes en esta primera pregunta, y quiero que en esta segunda también todos puedan contestar. Y dice, ¿te aseguras de la veracidad de todo lo que escuchas o simplemente lo crees? ¿Te aseguras de la veracidad de todo lo que escuchas o simplemente lo crees? Entonces, aquí es donde voy. Asegurarme, ¿qué es? La fuente, quién lo dijo, cuándo lo dijo, por qué realmente está sucediendo, cuándo ocurrió, por qué puede suceder, de dónde viene. O tú simplemente, no, yo escuché y así es. Y escúcheme, porque muchos estamos cayendo en ese error. No estamos investigando. Entonces, por ejemplo, yo entiendo lo que está diciendo Paola, y claro, yo Paola la entiendo porque Paola es una mujer que lee. Y de acuerdo, y yo le creo cosas que dice porque lo lee. No, más que el ambiente es porque lo lee. Pero muchas veces nosotros hablamos no porque tenemos un conocimiento, sino porque lo escuchamos. Y yo no puedo, porque ahí puede ir otras cosas de cuidado, ¿de acuerdo? Entonces yo necesito mirar, ya está la pregunta para que usted la esté mirando. Y entonces Pablo continúa diciéndole a Timoteo, después de que le dice que predique la palabra y que a tiempo y fuera de tiempo, que exhorte, que redarguye, dice en el versículo 3 de 2 de Timoteo 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo hoy. Hoy algo que sería bueno, pero que es muy delicado, son las redes sociales. Porque las redes sociales y la internet es una ventana abierta a todo. Y usted va a escuchar como usted quiera, como usted desee, como usted lo anhele. Entonces, primero, estamos viviendo tiempos en donde nos están separando en bandos. Hogares, familias, iglesias, naciones. Muchas personas
caemos en esas peleas, ¿de acuerdo? Porque yo soy de aquí, tú eres de allá, porque yo pienso así, tú piensas así, porque tú tienes razón, y entonces es lo que yo digo, lo que dijo mi líder, lo que dijo la persona que estoy en la que estoy creyendo, pero no dijo lo contrario, y empezamos y metemos esa situación y la armonía. Ayer hablaba en la charla que una de las cosas que fundamentó Estados Unidos fue el valor que le dio a la familia, pero hoy la familia, a veces encontramos familias divididas por posturas políticas, por pensamientos de diferentes géneros, y necesito entenderlo. Cuando yo les recomendé la película de los conflictos de las redes sociales, si ustedes se dan cuenta, y acá quisiera meterle un poquitico de lo que habla esta parte, es que hay algo que se llama la inteligencia artificial. Y resulta que usted lo sabe, usted coja mañana su celular y averigüe por un par de patines. Usted averigüe solamente cuánto valen patines o busque patines en Mercado Libre. Y se va a dar cuenta cómo durante toda la semana le van a empezar a mandar un montón de comerciales sobre patines, porque está el algoritmo que maneja la inteligencia artificial, está entendiendo que eso es lo que a usted le gusta, ¿de acuerdo? Ahora, si lo que usted mira mucho, como decía mi esposa, es farándula, los chismes de que no sé qué tal, le va a mandar todo eso, su red social le va a mandar eso. Si usted habla sobre conspiraciones, le va a mandar sobre todo eso. Pero resulta que la internet no tiene la capacidad de filtrar la veracidad de eso. Simplemente le manda todo lo que encuentre, porque el deseo de los creadores de la internet es que usted se mantenga ahí metido, ¿verdad? Que usted pase y pase y pase y pase, y que dure 1 hora, 2 horas, 3 horas ahí metido. No le interesa si lo que están viendo ustedes, si el material que usted está viendo es veraz o no es veraz. Y entonces puede ser que lo que usted vea sea verídico, pero en eso que es verídico puede ser que muchas cosas también sean falsas. Puede ser que muchas cosas sean mentiras. Y usted dijo, no, así es, porque es que y la red. Y entonces usted se empieza a llenar de un montón de situaciones. Y entonces me lleva aquí a entender que debo escuchar, pero saber escuchar. Yo debo saber qué es lo que escucho, que es como lo que estoy viendo, que era lo que estábamos hablando. Entonces, por ejemplo, les dije hace un momento de la lectura, y me gustó lo que mi esposa les dijo, porque era la forma. Entonces yo les hablo del amarillismo, y aquí viene el consejo que le di a esa pareja. Le dije a la señora, me dijo, pero mi esposo anda más enterado que yo, porque él no quiere escuchar noticias, pero las lee. Le dije, no es lo mismo. Y ella me dijo, sí, es lo mismo. Le dije, no. Y me dijo, ¿por qué? No sé si quede bien este ejemplo acá en televisión pública y que haga el oso. Pero todos leímos el rin rin renacuajo, ¿verdad? Y es muy distinto, es muy diferente que yo coge y diga, el hijo de rana, rin rin renacuajo, salió esta mañana muy tieso y majo. A que yo diga, el hijo de rana, rin rin renacuajo, salió esta mañana. O sea, yo le puedo dar una expresión, ¿de acuerdo? Cuando yo lo leo, soy yo el que decido qué intensidad le coloco. Pero cuando yo escucho la noticia en voz de otro, entonces resulta que la voz de otro a veces le coloca ese venenito. Entonces yo les estoy diciendo que hay una periodista que no me gusta porque es amarillista. Entonces esa periodista escucha una noticia sobre mataron a tal persona, ¿listo? No estoy diciendo que esté bien matar, no está bien. Estoy diciéndole que tristemente se volvió algo cotidiano, ¿de acuerdo? Pero entonces en esto esta persona dice, ¿y cómo es posible que hayan hecho esto? Porque tal cosa. Y el mismo tono de voz con lo que lo está hablando está generando que las personas que le están creyendo a esta persona en la noticia que está dando empiecen a generar un sentimiento de odio, de fastidio o de repudio sobre lo que están escuchando. Entonces, a lo cual yo pienso, ¿cuántas veces en lugar de escuchar o leer las noticias o ver las noticias en el Face, tú tomas un periódico y lo lees? Tú tomas un libro, vas a una buena librería, coges un buen autor, un autor que haya hecho un estudio, y hablas e investigas sobre lo que está sucediendo, y puedes tomar un parámetro. Y entonces, agenda globalista, ¿qué será eso? Vamos a leer, vamos a investigar, vamos a entenderlo. Ideología de género, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que trae? ¿De acuerdo? Porque son cosas malas, sí, claro. Pero si son cosas malas, yo necesito saber, que era lo que decía Lucy, yo necesito primero entenderlo bien para saberlo hacer, ¿de acuerdo? Yo veo a Jairo Bastidas, que en su casa hace unos ricos platillos y unos postres deliciosos, pero yo no puedo decirle a usted, venga, y eso, no, yo necesito primero ir con él, aprender a hacerlo, y de pronto yo lo diría, pero de lo contrario yo no me atrevo, porque yo no sé cocinar, yo no sé cómo se hace eso, entonces no puedo hablar de lo que no sé, y muchas veces queremos opinar y hablar sobre lo que no sabemos.
Y entonces cuando opinamos y hablamos sobre lo que no sabemos, entonces tergiversamos la verdad, distorsionamos, generamos caos. No es verdad lo que están diciendo, sí puede que sea verdad lo que se está diciendo, pero lo estamos llevando a otro plano y estamos generando es un caos en lugar de prepararnos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así que lo que le estoy diciendo es que estamos viviendo tiempos delicados. La iglesia tiene un lugar de protagonismo en este tiempo. Pero no es, esa es la última pregunta, más adelante la vamos a colocar, pero no es solamente como que sí, entonces estos son malos, son buenos, sino que yo debo entender a la luz de lo que está sucediendo. Déjeme hablarlo, esto tal vez usted me lo ha escuchado, pero hablando de lo geopolítico, por ejemplo. ¿Por qué Maduro no ha podido salir de Venezuela? Usted ya me lo ha escuchado. Porque Estados Unidos quiere sacarlo, pero Rusia vino y entonces está defendiendo. Y entonces mi pregunta es, ay, tan lindos los americanos que quieren a Venezuela, o tan lindos los rusos. No, ninguno de los dos quiere a Venezuela. Venezuela es un comodín. Venezuela es algo que están buscando ellos para mirar cómo tiene una pugna en cuanto al dominio geopolítico, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿quién paga los platos rotos? El pueblo, la gente que está sufriendo esta dictadura, que está viviendo el hambre, que está viviendo la escasez, que está viendo cómo su empresa insignia, que era PDVSA, hoy está produciendo nada y está pérdidas y está a punto de la quiebra. ¿Pero por qué? Porque resulta que se metieron dos monstruos ahí que no les importa nada del país, sino solamente están mirando intereses políticos, intereses de dominio, intereses de poder. Y si yo no entiendo eso, simplemente voy a decir, los de Estados Unidos son buenos y los rusos son malos, o los rusos son buenos y los de Estados Unidos son malos, y resulta que ni uno ni el otro. Yo necesito entender qué es lo que está pasando. Necesito entender qué es lo que está sucediendo y cómo lo hago. Si yo no leo, no puedo crecer. Y a veces nosotros como sociedad somos una sociedad que no lee, somos una sociedad que no se instruye, somos una sociedad que no investiga. Así que mi exhortación es a eso, a que podamos investigar y no de las redes sociales, ¿no? Uy, el pastor me dijo, hoy me quedo hasta las 3 de la mañana mirando las redes sociales. No es lo que le estoy diciendo. Es que usted tome buenos libros, que usted busque buenas bases. Muchas veces yo a veces les recomiendo libros, creo que Paola también cuando está a veces charlando dice, oiga, y tal libro. Tome esos libros, lea y empiece a mirar, pero tomemos esa parte en cuenta. ¿Listo? ¿Quieres contestar sobre la pregunta o quieres leer las respuestas? Listo. Dice Vilma Molano, me aseguro antes de divulgar una noticia o una idea si es cierta o no. ¿Listo? Buenas noches, Luis Alberto Camacho, es cierto que no lo escuchábamos. Ajá. Dice Luis Hernando Páez, se debe escuchar más de una severidad. Dice Wilmar González, me gusta verificar que lo que estén diciendo sea real o comparar los diferentes puntos de vista. Muy bien. Estelita Castillo dice, sí, me aseguro primero la confiabilidad que tiene la persona que la transmite. Muy bien. Nancy Parece, siempre me aseguro de que la información sea veraz. Jairito Bastián dice, es bueno tener filtros para informar de fuentes confiables, no es sano estar escuchando de todo el mundo. Y no más. Ok, gracias por sus respuestas. Entonces tiene que ver con esa veracidad que tengamos, ¿listo? Ahora viene mi segundo punto y es cuidado con hacer de la mentira una verdad. Cuidado con hacer de la mentira una verdad. Usted tiene que recordar que en Juan capítulo 8:44 dice que el padre de toda mentira es el diablo, Satanás. Así que yo tengo que tener cuidado con esto. Y entonces mi entender sobre esto, de que yo debo tener cuidado de no hacer de la mentira una verdad, viene con el siguiente punto. Y voy a darle mi siguiente pregunta, mi tercera pregunta, y espero que usted esté muy listo. Lucy Huesa respondió sobre la anterior. Desafortunadamente no mucho, pero cuando es un tema que interesa o preocupa, lo hablo con alguien que conozca el tema. Ok, gracias. Entonces, cuando hablamos de cuidado con hacer de la mentira una verdad, mi siguiente pregunta es, ¿alguna vez has compartido una noticia que resultó ser falsa? ¿Alguna vez has compartido una noticia que resultó ser falsa? Y yo recuerdo algo, una vez me mandaron un audio
de que en un país de Asia, no recuerdo qué, acababan de matar a no sé cuántos cristianos y que no sé qué, y que nos pusiéramos a orar, que compartiéramos eso con todo el mundo y que nos pusiéramos a orar. Y ese día era un domingo en la tarde y yo lo creí y lo compartí de una, lo mandé a toda la iglesia, vamos a orar porque en Asia están matando cristianos. Pasó un año, exactamente un año, y al año me llegó nuevamente el mismo mensaje, yo lo recordaba. Era tal cual, las mismas palabras. Y entonces era un mensaje que como que iba rodando por todo el mundo y quién sabe cuándo había sucedido. Ese sí lo compartí. Hubo otro que me dio risa, porque ese lo compartieron muchas personas y alguien, un profeta de esos que dice Yanni que son los profetas, entonces salió diciendo, y hoy tiembla y tengan cuidado, mejor dicho, porque, no, espera, tiembla y no sé qué, y va a temblar y no sé qué, pero la voz del que hablaba era un mero mexicano y hablaba así como mexicano y todo el cuento y aguas que va, pilas güey, bueno, todo como los mexicanos, porque va a temblar. Y llegó acá, a Colombia, a Bogotá, y todo el mundo, yo decía, pero espere, si la profecía o lo que dijeron fue para México, que estamos escuchando nosotros acá esto, de pronto oremos, pero no nos pongan con hoy va a temblar y entonces cuide no sé qué. Y ese tipo de mentiras falsas, de noticias falsas, perdón, son los que muchas veces generan esos caos. Entonces, y es más, son como humo en medio de lo que realmente está pasando. Entonces realmente están pasando cosas. Realmente estamos viviendo situaciones difíciles, realmente hay una agenda que se está levantando en contra de los principios de Dios, pero nosotros estamos quedándonos con el humo y no estamos yendo a lo que realmente tenemos que atacar. ¿Por qué? Porque andamos en esas noticias falsas, así que vuelvo y les digo, es real, pero necesito estar muy alerta. Entonces, ¿alguna vez has compartido una noticia que resultó ser falsa? Yo me acuerdo cuando, pues yo no, pero recuerdo cuando aquí pasaron lo que la gente habló de los que se meten la gente que llegan, todo el mundo empezó a correr una bola y resulta que toda la ciudad fue un caos completo porque por un rumor o por no sé quién diría eso y todo el mundo estaba en caos y en angustia por un comentario de alguien que dijo, por una situación que estaba pasando que no era en toda parte. Y cómo una noticia de esas desestabilizó toda una ciudad. Toda una ciudad entró en caos, toda una ciudad no durmió durante una noche, toda una ciudad estaba pendiente de en qué momento entraban los ladrones a robarle, a saquearlo y a hacer de todo por una noticia. Y entonces le creemos. Y entonces, primero que todo, ¿cómo está nuestro criterio? Yo les decía a ustedes, por ejemplo, cuando empiezan con ese cuento de los cacerolazos, no voy a entrar a decir si eso tiene algo espiritual o no, eso se lo dejo a su criterio, porque entonces también entran las noticias. Pero en serio que eso sí genera un ambiente pesado, en serio que genera un ambiente como de zozobra, de angustia, y necesitamos entender cuál es nuestra posición como cristianos. Así que Pablo le sigue diciendo a Timoteo, y en el versículo 4 de 2 de Timoteo 4 le dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué son fábulas? Cuentos, historias que no son verdad. Y está diciendo que lo que pretende el enemigo con todo este borbollón y arroyo de noticias falsas es apartarnos de la verdad y llevar nuestros oídos a las fábulas, a lo que no es real. Las noticias que escuchas tienen por detrás una intención. O sea, todo lo que tú escuchas tiene una intención. O sea, no hay nada que no sea manifiesto. Y seguramente quiere generar eso, caos, contienda, distracción, división, peleas. Pero hay una intención, porque si hay algo, y obviamente Satanás, algo que está detrás de todo esto, que quiere quitar la estabilidad, que quiere romper la estabilidad. ¿Sabe yo qué pienso, por ejemplo, cuando veo situaciones como la que vimos en Bogotá, bueno, y en Colombia hace unos días cuando quemaron los CAIs? Que eso es lo que la palabra dice, el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué siente usted cuando la mañana siguiente, después de que vienen los disturbios, usted ve en las noticias CAIs quemados, calles llenas de piedra, paredes, fachadas pintadas con spray, vidrios rotos, cajeros automáticos saqueados, una mujer matada por un tipo que se robó una buceta del STPI? O sea, cuando uno mira todo eso, uno entiende que el diablo realmente está cumpliendo con su misión y nosotros, la humanidad, como borreguitos, estamos cayendo en ese mismo hilo, ¿de acuerdo? Ahora, eso dejémoselo a los que no conocen la verdad.
Pero usted y yo conocemos la verdad. Necesitamos entender que la verdad es la que nos levanta y yo debo abstenerme de estar compartiendo todo lo que viene si primero no me cercioro. Muchos de ustedes a veces me mandan, pastor, que comparta esto, pastor, no, yo soy ajeno, yo tengo que estar muy seguro, tengo que ver que es algo muy bueno, que algo que va a edificar para que se lo comparta a toda la iglesia. Pero yo no ando compartiendo todo lo que me mandan, que mire, que esto, que no sé qué, que para el dolor de muela, que para el dolor de nada. O sea, estamos en Dios y confiamos en Dios y caminamos en Dios y ese es nuestro centro, esa es nuestra forma y ahí tenemos que caminar. Entonces, las noticias que escuchan siempre tienen una intención detrás. En este mundo convulsionado debemos entonces escudriñar y escúcheme, acá yo quiero decirle algo y es aprender a mirar las dos caras. Por más que la persona en la que tú creas sea de tu confianza, siempre tenemos que aprender a mirar las dos caras porque siempre en toda noticia hay dos caras. Cuando a uno le dan clases de consejería y por ejemplo uno va a aconsejar a una pareja, a uno siempre le dicen escuche las dos partes, no se quede con una. Escuche las dos partes. Y cuando escuche las dos partes, ahora sí haga su propia conclusión. Y lo mismo le estoy diciendo acá. Pero nosotros no estamos escuchando. Ahora, nosotros en este asunto de las noticias, ¿recuerdan cuando en nivel 2 estudiamos el discernimiento del Espíritu Santo? Bueno, tenemos ese don del Espíritu Santo que nos lleva a discernir qué es verdad y qué no es verdad, qué es correcto y qué no es correcto, qué es verdadero y qué es falso, y cómo yo puedo caminar en esa dirección de lo que Dios ha determinado. Yo necesito tener la unción del Espíritu Santo y debemos tener cuidado. Escúcheme esto porque para mí es importante. Primero, en no estar defendiendo lo que no tiene defensa. Porque a veces defendemos lo que es indefendible. O sea, la embarró, y queremos defender y queremos hacer como sea para defenderlo. O tampoco podemos condenar lo que es verdadero. No podemos condenar lo que a la luz se ve que es verdadero. Entonces aquí viene la palabra que me encanta, el equilibrio. Entonces en el equilibrio es que yo tengo que entenderlo, pero yo tengo que mirar todas las vertientes. Yo tengo que mirar las dos posiciones. Yo tengo que mirar por qué se hace esto o por qué se hace aquello. Yo tengo que entender qué es lo que está sucediendo. Yo antes de emitir un juicio tengo que entender qué es lo que está pasando, porque muchas veces por apresurados hablamos cuando no tenemos que hablar, decimos cuando no tenemos que decir, opinamos cuando no tenemos que opinar y después nos tenemos que arrepentir y guardarnos y tragarnos nuestras palabras porque lo hicimos mal. Entonces tengamos ese cuidado. No sé. Ahora, el evangelio, el fundamento del evangelio es el amor. Le pregunto, cuando usted empieza a pelear contra alguien porque está pensando diferente a lo que usted piensa, ¿usted está amando? ¿Usted está ejerciendo el amor de Cristo? Porque aquí para mí es importante. Entonces yo necesito entenderlo. A mí no me gusta la izquierda, pero yo necesito escuchar qué es lo que dice la izquierda, por lo menos para saber por qué está mal. Yo no puedo escuchar solamente al que va hablando siempre mal de ellos y digo, hay una persona que aparecía mucho en redes, ya no la he vuelto a escuchar, me dicen que es pastor, no lo conozco. Ay, el hombre era de tendencia ultraderecha y el hombre hablaba y yo decía, o sea, ¿por qué un pastor, si es pastor, se presta para esto? Porque un pastor se presta para generar más polarización, para generar más ambiente de caos. ¿De acuerdo? Pastor, pero es que no tiene comunión la luz con las tinieblas. Sí, yo lo sé, yo lo entiendo. No tiene comunión la luz con las tinieblas, eso para mí es claro. Pero también la palabra me dice que yo tengo que ser sabio, prudente, que yo tengo que ser astuto como serpiente y humilde como paloma, dice la palabra. O sea, me está hablando de que yo necesito tener un equilibrio, que mi pelea no es contra las personas, mi pelea es contra huestes espirituales de maldad, que yo necesito tener un entendimiento, que yo no necesito, o sea, no tener comunión con las tinieblas no es salir a agarrarme con todo el mundo, sino saber cómo voy a pelear, saber cuál es la estrategia que yo voy a utilizar. Así que tengamos cuidado con divulgar noticias falsas. No sé si tú quieres contestar, bueno, claro que ya has dicho cosas, ¿y qué piensas? Dice Paulita, dice así: yo dejé de compartir cadenas, como que se perdió una niña que en el Banco Santander quebró, etcétera.
porque todo resultado falso. Entonces lo que está dando Pablo es lo que yo les digo. Entonces hay cosas que están pasando, sí, pero estas noticias falsas son como humo que nos distraen de lo realmente importante, a lo que debemos prestar atención. ¿Qué es lo que está pasando en mi país, en mi nación, en mi ciudad, en mi entorno? ¿Qué está pasando? Pero con estas noticias no os distraen de lo que es realmente importante. Dice, yo no compartí ni creí nada del 21 de noviembre, que fue lo que pasó el año pasado. Dice Nancy, sí, desde entonces no he vuelto a replicar nada que no pueda comprobar que es cierto. Así aprendemos así de esa manera. Sí, dice Alvarito Marín, alguna vez lo hice hasta que un amigo me dijo que ese artículo era de mucho tiempo atrás. Ok, entonces qué triste cuando nos damos cuenta que lo que estamos dando por cierto, entonces es algo que ya pasó, o es algo que no era verdad, o es algo que no estaba sucediendo. Entonces yo necesito tener ese cuidado. O hay veces, muchas veces se presta para engaños, para robar, para sacar dinero, para hacer cosas ilícitas o sacar información suya. Entonces muchas veces caemos en esas tendencias. Ok, entonces estamos hablando de lo que está sucediendo y seguramente vamos a hablar de todas las cosas de conspiración, lo vamos a decir, pero necesito primero que usted sea una persona cuerda, que sea una persona equilibrada, que no nos dejemos llevar, que no volvemos. El evangelio es espiritual, no emocional, no es de emociones, no es de uy, sí, me dijeron, sino de entender lo que está sucediendo, ¿de acuerdo? Entonces viene mi tercer y último punto en esta noche, y mi tercer punto es: cuidado, eres un embajador del reino de Dios. Uy, acá yo sí quiero que usted y yo, o que nosotros prestemos mucha atención, porque lo que pasa es que nosotros no somos cualquier tipo de personas. La gente nos está mirando, la gente nos está creyendo, porque somos embajadores del reino. Así que si tú hablas algo que no sea veraz, primero que todo, el texto al principio nos decía que el Señor Jesucristo nos va a juzgar por todo lo que hablemos, fuera bueno o fuera malo. Pero en segundo lugar, la gente que nos está creyendo merece que nosotros tengamos una responsabilidad sobre lo que vamos a hablar. Yo no puedo hablar simplemente porque se me ocurre. Yo no puedo hablar porque significa o porque se presenta como algo popular. Yo necesito entender cuál es la veracidad. Y por eso viene, ¿hay otra respuesta? No. Y por eso viene mi siguiente y última pregunta. Y acá sí espero que todos, mejor dicho, todas las personas que están conectadas, quisiera pedirles a todos, a cada uno de ustedes, y si usted está acompañado con alguien, que esa persona también conteste, ¿qué diferencia existe entre un radical y un fanático? ¿Qué diferencia existe entre un radical y un fanático? Le doy un momento para que usted lo piense, para que usted lo entienda. Entonces, si le digo que es radical y que es fanático, entonces ya me hace la diferencia. Entonces no se la puedo decir, sino solamente voy a esperar a que usted pueda entender qué diferencia hay entre un radical y un fanático. ¿De acuerdo? Y entonces la palabra nos sigue diciendo en el texto de Pablo a Timoteo, capítulo 4, en el quinto versículo dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces me encanta porque Pablo creo que podría ser una palabra para nosotros hoy. Seamos sobrios. Soportemos las aflicciones, porque van a venir aflicciones por hablar la verdad. Hagamos obra de evangelista, es llevar las buenas nuevas, y cumplamos el ministerio. No podemos dejar de predicar el evangelio con vehemencia y con convicción. Eso yo no lo puedo hacer, ni usted puede dejar de hacerlo. Tenemos que seguir hablando la verdad de Cristo. Pero escúcheme, usted está defendiendo es la verdad de Cristo, no la verdad de un líder político, no la verdad de un periodista, no la verdad de un deportista. Usted está defendiendo es la verdad de Cristo, con vehemencia y con convicción. Pero la palabra nos habla de la sobriedad y la mansedumbre. Entonces, una persona sobria es una persona en sus 5 cabales. Es una persona ecuánime, es una persona sabia, es una persona que piensa antes de hablar,
que piensa antes de actuar, que piensa antes de avanzar, que piensa antes de ejercer algo y sabe que lo que está haciendo es seguro. ¿No se puede equivocar una persona así? Sí, seguramente se puede equivocar, pero su margen de equivocación será menor al margen de equivocación que tiene una persona que actúa, habla y piensa, y ejecuta sin pensar, sin determinar qué es lo que está haciendo. Entonces me está hablando de que yo necesito ser una persona de mansedumbre. Mansedumbre es como una persona que aprende a mirar a los demás con amor, que aprende a mirar aún a sus enemigos con amor. Entonces a veces a nosotros se nos olvida ese pedacito del evangelio y aquellos que no están pensando conforme a lo que yo pienso, ya de una vez los declaro mis enemigos y resulta que yo necesito orar por ellos, necesito saber cómo los entiendo. Yo cuando Cristo vino cuando Cristo vino a la tierra, cuando Cristo vino a la tierra, él vino por los pecadores. Y yo creo que ya Él nos conoce, Él es Dios, pero Él se dio cuenta en primera plana de cómo éramos. Hipócritas, mentirosos, rencorosos, falsos, codiciosos, doble ánimo, doble carácter, traicioneros y todo ese cuento. Yo no imagino a Jesús diciendo, no, yo mejor no voy a la cruz. No merecen ir a la cruz. No, Él a pesar de nos amó. Y Dios nos lleva a pesar de amar. Porque si yo no amo a los que voy a compartirle la palabra, entonces ¿a quién se supone que amo? Yo amo a la iglesia, claro, porque ya está caminando en Cristo y porque está haciendo lo correcto. Amo a mi familia, porque claro, es mi familia y está conmigo. Pero también tengo que amar a aquellos a los que quiero compartirles el evangelio. Aquellos que piensan contrario a lo que yo pienso, aquellos que opinan contrario a lo que yo estoy creyendo. ¿Por qué? Porque resulta, y siempre he sostenido esto, la verdad no la tengo yo, la verdad no la tiene usted, la verdad no la tiene un pastor, la verdad no. La única verdad confiable la tiene la palabra de Dios. Y en esa verdad es en la que yo me sostengo. Pero qué día, se lo comentaba a mi esposa, alguien me dijo, yo me puedo que me equivoque, no sé qué, pero este libro, y me mostró por la cámara, este libro es al que yo me baso, este libro sí jamás voy a pasar por encima de él. Y yo le dije, ok, listo, seguí hablando, y después le hice un par de preguntas en donde me dijo, no, yo fallo en eso, y lo que ella me decía que fallaba era lo que la palabra decía que no podíamos hacer. Entonces yo levanté mi Biblia, se la mostré a la pantalla y le dije, pero yo quiero decirte que esto que tú ves acá es cartón, son hojas y es tinta. Que lo que realmente importa no es tanto el físico, sino que esa palabra que está contenida en el libro esté en mi corazón. Y que yo pueda honrar la palabra, yo honro la palabra cuando esa palabra está en mi corazón. Y ahí es cuando yo encuentro la verdadera diferencia entre un fanático y un radical. Es más, si quiere les voy a dar una pista solamente para que usted la pueda coger. Pero para mí Saulo de Tarso era un fanático. Pablo es un radical. Si usted logra identificar esa diferencia entre Saulo de Tarso y entre Pablo, usted encontrará la diferencia entre un fanático y un radical. Entre alguien que ha cambiado, que ha sido renovado por la palabra de Dios. La palabra nos habla de la sobriedad y la mansedumbre, ya lo dijo. Y acá viene entonces hablando de Pablo, que lo que yo entiendo es que una persona fanática es la que está dispuesta a matar por sus ideas. ¿Qué está pasando con el islamismo en muchos lugares del mundo? Ahora, ¿todos los islam son malos? No, yo creo que deberíamos llevarlos a conocer la verdad de Cristo. Porque seguramente muchos están allá por convicción. Pero ¿qué genera en el corazón de ellos? Odio. ¿Qué genera en el corazón de ellos? Que sus líderes los adoctrinan a tal modo que entonces ellos son los buenos y el resto del mundo es el malo. El que no piense como ellos son malos, son los verdugos, son a los que toca atacar, son a los que toca destruir. Y el fanático está dispuesto a matar por sus ideas. El fanático está dispuesto a llevarse a quien sea por delante por sus ideas. Ese es el fanático. Un radical es el que aunque tiene su pensamiento, respeta a los demás, ama a los demás. Quiere llevarle a entender su pensamiento a partir del amor. Y está dispuesto aún a morir
por sus ideas. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta la aflicción y haz obra de evangelista y cumple. Pero dice, soporta las aflicciones. O sea, ¿qué quiere decir? Que llevar el evangelio hoy en día se va a convertir en algo más fuerte. Quiero decirle que si seguimos con esta agenda globalista y seguimos con este mover que hay en el mundo entero, lo que yo hablaba de Estados Unidos, lo que yo hablaba de Latinoamérica, lo que hablaba de Europa, resulta que cada vez va a ser más difícil hablar de la palabra. Porque la verdadera palabra, la verdad de Cristo va a ser fastidiosa, va a ser odiosa al sistema, y la gente nos va a odiar por eso, porque no le va a gustar lo que escuche de nosotros. Pero aún a pesar de eso, yo tengo que seguir amando, y tengo que seguir, y tengo que aguantar, y tengo que soportar la aflicción. Y esa parte es la que no nos gusta, y esa parte es la que no estamos dispuestos a pagar el precio, pero allí es donde nos lleva. Así que sí, claro, vamos a hablar de las conspiraciones y vamos a hablar de lo que está sucediendo, pero vamos a hablarlo a la luz de la palabra. ¿Y qué podemos hacer como cristianos? Y entonces algo que yo siempre le digo, nuestra forma no es la forma de todo el mundo de salir y echar piedra y coger los no, esa no es la forma. Entonces no protestamos, no, espere, Dios nos ha dado entendimiento, y hay algo que se está moviendo a nivel global, ¿de acuerdo? Y también decía yo, no, a mí no me afecta esto. No, sí, a todos nos afecta, porque en mi casa van a llegar situaciones, van a llegar pensamientos, sus hijos en el colegio, en la universidad, en el trabajo, los impuestos, las corrientes, los pensamientos. Nosotros en Sudamérica todavía tenemos una mente guardada. Pero véase para usted Europa, y los que han tenido la oportunidad de ir a Europa, Europa es un continente de mente totalmente abierta, donde todo vale, donde todo se puede, donde no hay problemas, no hay restricciones, y no nos damos cuenta que eso es lo que está acabando con nuestra sociedad. Así que estamos en tiempos peligrosos y debemos asegurarnos en este tiempo de escuchar a Dios. Bueno, vamos con nuestras respuestas de esta pregunta. Dice así, Lucecita Huesa dice así: el radical tiene convicciones de lo que hace y dice cómo actúa. El fanático lo hace en emoción y por impresionar. Muy bien. Lidia Morales: en el que el radical hace un cambio genuino y el fanático es religioso. Frei Soto: el radical muere por sus ideas y el fanático mata por sus ideas. Muy bien. Wilmer González: me parece que el radical tiene claro en lo que está y no se deja mover por las teorías u opiniones, mientras que un fanático juzga y condena a todos los que no siguen lo que sigue. Estelita dice así: un radical está convencido en su totalidad y un fanático es un apasionado. Eso que dice Estelita me gusta, es como un emocional, podría ser, sí. Alvarito Marín: el radical tiene el carácter de sostenerse en la verdad sabiendo de antemano que es así, y el fanático se deja influenciar por terceros. Lili Valencia: el radical es firme en sus ideas, el fanático se deja influenciar. Paulita Vaquero dice así: sí, son muchas diferencias, por lo que creo que se puede llegar a ser fanático o radical en distintas circunstancias. Quisiera identificar solo con el radical, pero le pido a Dios que me muestre que tengo fanático para poder cambiar. Eso que dice Paola me gusta mucho, porque tal vez nosotros mismos, sin darnos cuenta, podemos caer en algún momento en fanatismo. Podemos caer en ser personas fanáticas. Y con la mejor intención, pensando que estamos caminando. Es más, yo le dije hace un momento que Pablo, para mí, Saulo de Tarso era un fanático y que Pablo era un radical. Pero cuando Saulo de Tarso estaba siendo un fanático, quiero decirle que era un fanático con la mejor intención. Porque a veces Saulo de Tarso era un fanático con la mejor intención, porque lo que quería era cumplir la ley y caminar conforme a la ley. Así que era su buena intención y necesitó de la revelación del Espíritu Santo para cambiar su fanatismo por una radicalidad. ¿Vas a decir algo? No, quizás, porque a veces podemos caer de pronto en esa idea de irnos por otro lado. O sea, lo que estamos defendiendo no es lo que Dios quiere que defendamos, porque hay momentos en los cuales Dios dice: es mejor que te quedes callado,
porque hay momentos en los cuales de pronto eso no lleva sino a conflicto y a peleas, ya discernir con la otra persona, y no vamos a entender, ni vamos a sacar a la otra persona de la posición que tenga por de pronto defender la fe, de pronto por dar mis principios, de pronto vamos a caer en peleas tontas que no nos van a llevar a ningún beneficio. Entonces hay que tener sabiduría y discernimiento de espíritu para poder saber en qué momento actuar. En lo que dice Jenny me parece bien importante, y voy a decirles algo que es muy mío y mi esposa lo conoce. Ustedes saben, todos los que me conocen, que me encanta predicar. A mí me den papaya para compartirle a alguien de la palabra y yo estoy ahí compartiéndola y hablándole. Pero hay ocasiones donde yo identifico que hay personas que me están preguntando no porque realmente quieran saber o porque realmente deseen escuchar la palabra de Dios, sino más bien porque quieren cuestionar y quieren entrar en contienda. Y cuando yo identifico ese tipo de personas, yo no gasto mi saliva. Porque estoy hablando con alguien que de antemano yo estoy entendiendo que está cerrado, que no está entendiendo nada de lo que yo estoy diciendo, sino que mientras que le estoy hablando ya está pensando cómo me va a refutar lo que yo acabo de decir. Entonces yo le digo a esa persona, mira, guardemos nuestra amistad, conservémonos bien, no entremos en peleas y estemos bien. Otro día hablamos, ¿de acuerdo? O sea, que lo deja que se pierda, no. Seguramente oro por esa persona, seguramente le pido a Dios que sea redarguyendo, pero tal vez no es el momento. Voy a decirle algo, la prima de Yanni es un ejemplo, y no que ella, pero ella vino a Colombia y fue al encuentro, y en el encuentro estuvo y fue chévere y todo, pero yo no sentí en ese momento el feeling, yo no sentí que ella estuviera dispuesta, y entonces la dejamos quieta. Pero cuando vino esta pandemia, esta mujer tenía el corazón así de par en par abierto, y bueno, entramos con la palabra y Dios ha hecho un cambio. Si lo hago antes, seguramente sería golpear contra una puerta cerrada, pero cuando la puerta está abierta seguramente tiene mejor beneficio. Entonces a eso es lo que nos llama. ¿Listo? ¿Algo más? No. Listo. Entonces, gracias, vamos a orar en esta noche. Entonces, hoy acompañamos a Olguita en la funeraria, ya mañana es el sepelio de su papá. Gracias a Dios están muy fortalecidos, están en bendición. Ya don Víctor y doña Catalina están en su casa con don Santiago y con doña Sofía. Bienvenida a Sofía a la iglesia ICAS, a su nueva familia también, y nos alegra mucho. Entonces oramos por ellos y queremos en esta noche orar de una manera muy especial. Paola nos ha pedido un favor. Hay un par de amigos de ellos, Carol y Armando, en especial Armando, los dos están con COVID, pero creo que Armando se está complicando. Entonces vamos a orar y le invito a que usted se una conmigo en esta oración. Entonces oremos por esta palabra y oramos por estas personas. Padre, gracias te damos, Señor, por este momento y por la bendición que tú nos das de estar acá reunidos. Gracias, Señor, por cada enseñanza que tú nos das, Señor. Padre, ayúdanos a tener discernimiento, Dios. Y ayúdanos a no caer en el comezón de oír, en el querer escuchar todo lo que nos dicen, Señor, y creerle a todo el mundo, Padre. Permítenos formar un criterio, un entendimiento y caminar conforme a lo que tú quieres, Señor. Cuídanos, Señor, de hacer de las mentiras verdades, Señor, y de hablarlas como si fuera la última palabra. Enséñanos, Señor, a discernir, enséñanos a entender. Permite que tu Espíritu Santo agudice en nosotros, Señor, ese don que tú nos has dado para poder distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso, Dios, y para caminar en la bendición, y que nunca se nos olvide que somos tus embajadores, que caminamos en la gracia y en la bendición tuya. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Padre, se me olvidó comentarles, pero tú lo sabes. Gracias te damos por el hermano de Martica que ya está en casa, Señor, y oramos para que en el hermano de Martica tú sigas fortaleciéndolo, guardándolo, cuidándolo, Señor, y que tú, Padre, le permitas que la verdad del evangelio llegue a su corazón y que esta verdad lo pueda liberar, Señor, de todo aquello que el enemigo ha querido hacer en su vida y cómo lo ha querido, Señor, subyugar, Padre amado. Asimismo te damos gracias por la fortaleza que le has dado a doña Emma, la mamita de Olguita, a sus hermanos, a ella misma y a toda la familia en este momento de luto, Señor. Te pedimos que tú los fortalezcas y los bendigas, y también le damos la bienvenida a Sofía a su casa y te damos gracias por poder tenerla nuevamente
con nosotros, Señor. Te pedimos que tú la bendigas y que te la levantes, Dios. Y ahora nos unimos como iglesia, Señor, en un solo sentir para orar por Carol y Armando, Señor, los amigos de Jairo y de Paola, Señor. Tú sabes lo que están viviendo, Señor, la angustia, la preocupación y en especial lo que está sucediendo con Armando, que parece que esta situación se complicará, Señor. Enviamos palabra de sanidad, palabra de restauración y te pedimos, Dios, que seas tú obrando en ellos tu perfecta voluntad, que seas tú sanando, que seas tú restaurando y levantando conforme, Señor, a tu bendición, Padre amado. Te pedimos que tú levantes, Señor, cada hogar, cada vida en la gracia, en el amor y en la bendición que viene de ti, y Padre, que tú mismo seas obrando. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y enviamos sobre esta pareja, Señor, la palabra de sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, gracias por estar con nosotros, gracias por haber compartido con nosotros este tiempo especial. Me queda unos anuncios rápidos. Mañana, grupos de influencia, por favor no falte a su grupo, vamos a estar todos muy pendientes, muy pilas. Matrimonios, saben que tenemos tarea, así que vayan preparando esta noche la tarea para que mañana la tengan lista en su grupo. Vamos a tener un tiempo muy especial. Empezamos los matrimonios con nuestro último ciclo ya para salir a vacaciones, más o menos son 5 charlas y vamos a estar bien especial, ¿de acuerdo? Mañana en la noche tenemos una cita acá en nuestro Dicas en Casa, así que después de los grupos los esperamos y ya están abiertas las inscripciones. Mañana mando el formulario, pero si usted lo tiene, si usted tiene el formulario, de una vez se puede inscribir, pero por favor, solo se inscribe si va a ir. Y si usted no va a ir, usted me llama y me dice o me escribe: pastor, me inscribí pero no voy a ir porque pasó algo. Pero no, o sea, bueno, lo más antes posible, porque entonces yo lo puedo anular para dejarle el cupo, porque el domingo pasado muchas personas que quisieron ir no fueron, porque yo dije se cerró el cupo y muchos que estaban inscritos no fueron, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, si usted va a ir desde ya, si usted tiene el formulario, inscríbase, ¿de acuerdo? Si no, ya mañana en la mañana ya se lo mando y va a ser un tiempo de bendición podernos ver el domingo. Hay una palabra tremenda, una alabanza maravillosa, un tiempo muy especial, así que desde ya todos cordialmente invitados y los amamos, los bendigo, los bendecimos de mi parte. Gracias por estar en este Dicas en Casa. Mi esposa se despide para terminar este tiempo. Bueno, familia hermosa, que descansen, que tengan un tiempo de tranquilidad y descanso en su casa. Dios los bendiga, se les quiere mucho y bendiciones. Nos vemos mañana. Bendiciones.